Ahora. Sí. No. Ahora sí tienes todo pronto ya. Chicos, Sí. ¿se escucha? Que alguien me Sí, conteste. no. Ah, vale, gracias. Hola, Cele. Hola. Mira, les voy a pasar unas fotos por el grupo de la pizarra, ¿vale? Para que la tengan ahí. De una cosita que vamos a ver ahora. Porque vamos a empezar hoy con el tema del tengo. Ustedes lo ven desde ahí, chiquillos, es que me está roto, pero ellos no. Y si pongo aquí, es que te pongo yo. ¿Ustedes creen que se carga? Sí. Por favor, la madre acá, ¿no? ¿Lo veo aquí detrás? Sí, sí, yo sí. ¿Ustedes lo ven bien? Una mesa, te voy a mesa. Así se ve tu pelo. Esta es mi chuleta. Vean qué pasa. Vale, pues vamos a empezar con el tema 34. Y aunque en el temario, el tema 34 empieza. A ver. De entrada les digo que me voy a saltar un montón de artículos, ¿vale? Hoy empezamos con el tema 34, sí. Directamente voy a empezar con el artículo del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque aunque en el temario sí es verdad que tenemos los delitos contra la salud pública, ¿vale? Cuando el BOE no especifica qué es lo que nos entra a nosotros en el temario. Por cierto, chicos, si tienen alguna pregunta, hablen por el micro, porque a mí se me olvida, y sé que el otro día estuvieron escribiendo por el chat y se me olvida un montón. Así que hablen y yo le hago caso. El BOE, nosotros, es decir, para los que nos estén viendo por primera vez, lo que te pide el BOE para la Policía Canaria es lo que tiene que entrar en el examen. ¿Vale? Entonces nosotros a la hora de hacer los temas y de dar los temas, nos fijamos en eso. Está claro que cuando nos dice delitos contra la seguridad colectiva en el BOE, pero después nos especifica tráfico de drogas y delitos contra la seguridad vial, son los que nos entran, ¿vale? Es decir, lo de el 359, el 362, todo esto que es la elaboración y suministro de sustancias nocivas, yo esto ni se lo voy a dar, ni me lo estudié en el pasado, ¿vale? Ni me lo estudio nunca. Simplemente, si ustedes se lo quieren leer porque entra como dentro del título genérico, se lo quieren leer por si les cae en su puesto, lo que sea, para que ustedes sepan identificar dónde está esto, perfecto. Pero yo voy a empezar por el 368, que es lo que de verdad nos entra, que es el tráfico de drogas, ¿vale? Entonces, del 359 hasta el 367, se los lee si quieren. Yo le voy a decir a Héctor que ni pregunte esto en su puesto práctico. Ahora, ¿le puedo entrar porque ellos a veces se inventan las preguntas y nos ponen cosas fuera del temario, eso lo sabemos. Pero sé que hubo gente que el año pasado se lo estudió, yo ni me lo miré, porque me parece que eso, cuando te está especificando directamente que entra tráfico de drogas y seguridad vial, le daría importancia a otras cosas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el tráfico de drogas, que empieza en el artículo 368, que es un artículo súper importante, es decir, ya le pondría al ladito súper, hiper, mega importante. Y lo primero que quiero que entendamos primero, que es la diferencia entre qué es el consumo propio, es decir, lo que yo puedo tener para mí, para drogarme yo, y qué es lo que es un tráfico de drogas, ¿vale? No siempre que tú detengas a una persona en la calle, va a ser tráfico de drogas. Ahora, ¿qué sabemos nosotros o qué nos puede orientar nosotros ante qué es el tráfico y qué es el consumo propio? Pues para eso hay una tabla. Está este auto, el auto 358-07, que nos orienta un poquito entre lo que es tráfico de drogas y las cantidades que se exigen para eso, ¿vale? Primero, cuando nosotros en un supuesto práctico veamos que la persona lleva dinero fraccionado, monodosis, gramera, utensilios para cortar, y esto lo pongo en asterisco las horas nocturnas, porque no siempre, horas nocturnas no siempre se tiene que dar, ¿vale? Pero estos cuatro primeros
ya estamos un poco. Aquí me da igual las cantidades. Es decir, si yo te veo menos de 25 gramos de hashish, pero veo que lleva dinero fraccionado, veo que lleva monodosis o veo que lleva una gramera, ya yo entiendo que eso es tráfico de drogas. ¿Vale? No una persona que consume para sí mismo un trozo de hashish no te va a llevar utensilios para cortar la droga o una gramera. ¿Vale? Dime, Y si tiene todo eso y ya, por ejemplo, tiene pocos aquí. es tráfico. Tráfico. Es tráfico. Que tenga poquito. Claro, esto, Claro, porque es como si lo hubiera vendido ya. exacto, esto es tráfico. Aquí no tenemos las cantidades que nos enseñan qué es lo que puede ser consumo propio y qué es lo que puede ser tráfico de drogas. ¿Vale? Es decir, hay determinadas cantidades que nos van a indicar que estamos ante un tráfico de drogas. Más de 100 gramos de María, más de 7,5 gramos de coca. Pueden indicarnos que ya estamos ante un delito de tráfico de drogas. Esto es una tabla orientativa, ¿vale? Que nos dan los tribunales para decir, pues bueno, esto puede ser tráfico y esto puede ser consumo propio. Que una persona que lleve 7 gramos de coca puede ser que lo consuma para sí mismo, ¿vale? Que sea un consumo propio. Pero si ya llevas más de eso, ya podemos entender que estamos ante un tráfico de drogas, ¿vale? Cuando la persona lleva esto, quitando las horas nocturnas, ¿vale? Vamos a darle más importancia hasta aquí. Siempre se tienen que dar 2 o 3 de estas, ¿vale? Si llevas solo dinero fraccionado, no nos interesa. Tiene que darnos más cosas. Tiene que darse 2 o 3 de estas, ¿vale? Tiene que tener una gramera, utensilios, dinero fraccionado. Vale, para que tú le metas el tráfico tiene que estar bien justificado. Tienen que darse varias de estas. No que sea una sola, sino 2 o 3 en su conjunto. Y las horas nocturnas simplemente es porque se entiende que si tú encima coges a una persona por la noche, fuera o alrededor de una discoteca, con una gramera, con utensilios para cortar la droga y con dinero fraccionado, ¿vale? Posiblemente estemos ante un traficante, ¿vale? Esto simplemente quiero que no se lo tienen por qué estudiar sí o sí, solamente quiero que lo tengan un poquito en cuenta porque es lo que me interesa esto, es de cara al supuesto práctico. Para que nosotros sepamos identificar qué es un tráfico ilícito de drogas y qué es lo que es consumo propio. ¿Por qué? Porque está el 368, que es el tráfico, y luego tenemos y apuntamos el artículo 3616 de la 4/2015, que ese es el del consumo, ¿vale? Es la infracción administrativa. Y es verdad que en la 4/2015 tenemos 4 artículos que nos hablan de las drogas. Primer truco. Drogas siempre son infracciones administrativas menos graves. ¿Vale? Cuando ustedes vean que les preguntan algo de la 4/2015 relacionado con las drogas, siempre va a ser menos grave. Siempre están en el artículo 36. Sabemos que el 35 son las muy graves, 36 son menos graves, y bueno, graves, menos graves, son graves, y las 37 son las leves. Pues las drogas están en el 36, 3616, 3617, 3618 y 3619. Son los 4 artículos de las drogas en el 4/2015, infracciones administrativas. El 3616, que te castiga el consumo propio. Yo te paro y veo que tienes 25 gramos de hashish. Aunque te la vayas a consumir para ti, una infracción administrativa. ¿Vale? El 3617, lo que castiga, no, espera, el que te lleva, ¿vale? El 3617 es el que te castiga, el que te lleva a buscar la droga. El 3618, plantar la droga. Y el 36, se lo estoy diciendo muy resumido. Y el 19 son los locales donde se permite consumir droga, ¿vale? Todo eso son infracciones administrativas. Es aquí donde yo les pongo 3616, 4/2015, toda esta línea es consumo propio. ¿Vale? Todo esto, si yo pillo a una persona con 25 gramos de hashish, 3616, con 100 gramos de María, 3616, con 7,5 gramos de coca, 3616. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hasta ahí es consumo propio. No siempre se da esto a la literalidad, ¿vale? Esto es simplemente orientativo.
hasta aquí podemos justificar un consumo propio. De aquí para abajo, delito. Y este es delito elevado, ¿vale? Y ahora vamos a ver el delito. ¿Más o menos quedó claro? Esto es orientativo. Y esto es un resumen mío, así que después pasamos. Vale. ¿Eh? Poquito, porque aquí tenemos este. A mí me encanta el resumen. Y aquí tengo las drogas, las intervenciones preventivas, esto es de la 4/2015, y las armas, porque las armas ya. Las armas es súper difícil de entender. ¿Sabes? Lo de las armas, que es un resumen de solo el reglamento de armas. No, que va. Este resumen que yo me hice fue de cara a supuesto práctico, que luego no entró nada de esto, pero bueno, de las armas lo que yo puse fue cuáles son las armas prohibidas reglamentadas y qué es cuando entramos en el delito y cuando entramos en el agua de los 2015. Está súper. Pero bueno, está también, como me lo hice yo, pues está más. Pero bueno, considero que no porque lo miré todo muy bien, pero como todas esas cosas cambian, es del año pasado. Igual, aquí lo que te pongo es cuando estamos ante el Código Penal y cuando estamos ante la 4/2015, que para mí era lo más difícil de cuando paras con una persona, saber cuándo me la puedo llevar detenida y cuándo le puedo poner una infracción administrativa nada más. En las drogas y en armas siempre hay que tener al lado el Código Penal y la 4/2015. Siempre. Para que sepas qué es delito y qué es sanción administrativa. Pero esto es de supuesto, porque esto después se te lo preguntan en tipo T, esto es lo que te preguntan en tipo T. En tipo T te van a preguntar por lo que pone aquí del 368. No te van a preguntar la diferencia te quedas pescando un supuesto práctico, porque dices, ¿esto qué es? ¿Delito o una sanción administrativa? Ahí sí, ahí te tienes que saber. Venga, por el 368, que es el tráfico de drogas. Y aquí vamos a hacer una distinción entre, y lo vamos a llamar así, droga dura y droga blanda. ¿Vale? Y ahora digo cuál es cuál. Dice, los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, sacamos el consumo. ¿Vale? Aquí no te está diciendo el que consuma, te está diciendo el que lo elabore o el que lo trafique. Dice, o de otro modo, promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal. Que lo faciliten, no la persona que lo consume, ¿vale? La persona que lo consume, 3616. El consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triple del valor de la droga, si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, drogas duras, cocaína, anfetamina, LSD, drogas duras. Ponemos al lado, drogas duras. Heroína. Todas las que a ustedes les pueda venir a la cabeza, pero que sean drogas duras. Y abajo dice, y prisión de 1 a 3 años y multa del tanto al duplo en los demás casos. Droga blanda. Y en droga blanda metemos marihuana y hachís. Es decir, depende de la droga que tú elabores, promuevas o facilites o trafiques, tendrás una pena u otra. Por eso ponemos arriba primero drogas duras, la prisión es más grande y la multa es más grande. Y en el segundo apartado ponemos drogas un poquito más blandas. Es menos prisión y menos multa. Porque se entiende que no hagan daño a la salud, o que no causen un perjuicio grande, pero sí causan algo, ¿vale? Porque siguen siendo drogas y siguen siendo ilegales. Pero no es lo mismo la cocaína que el hachís. Por eso, ambas dos, una de ellas, que es más dura todavía, pues se castiga con penas más duras. Y dice, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, o en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa cantidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Dice, no se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a las que hace referencia los artículos 369 bis y 370. Dice el 369.1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y la multa del tanto al cuádruple cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias. Dice,
que el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador, y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, policía que no es de droga. ¿Vale? Que el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito, y ponemos al lado, esto no es banda organizada, ¿vale? Esto no es una organización criminal. Esto es que la persona pertenece a grupos o colectivos donde facilita la droga, pero no es que él pertenezca a una banda organizada, ¿vale? Para que lo tengan después. Dice el 3, que los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos. Es decir, peluquería donde se vende droga. Vale, y ponemos al lado, no es lo mismo que, que la 3619, que la acabamos de decir hace un segundo. El artículo 3619, que es el de la 4/2015, es que yo sé que se consume droga en mi local y no hago nada. ¿Vale? Yo sé que en mi peluquería se consume droga y no hago nada. Pero esto es que yo, dueño de la peluquería, soy el que estoy vendiendo la droga en mi peluquería. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Y ponemos al lado, no es igual, 3619. Punto 4, ponemos importante. Dice, las sustancias a las que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a individuos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación. Y ponemos, ojo, artículo 370.1. Luego vamos a ver qué dice ese artículo, ¿vale? ¿Qué te está diciendo aquí? Que yo le vendo la droga al menor, ¿vale? Para que el menor la consuma. ¿Qué te dice el 370.1? Que tú utilizas al menor para que el menor venda la droga, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo que yo le dé la droga a él para que él la consuma, a que yo le dé la droga a él para que él la venda. Todos estos artículos son súper importantes, ¿vale? Dice, importante también, 369.5, que fue de notoria importancia la cantidad de la citada sustancia objeto de las conductas a las que se refiere el artículo anterior. Miramos aquí, 369.5, que yo tengo más de 2,5 kilos de hashish, que yo tengo más de 10 kilos de coca, de marihuana, o que tengo más de 750 gramos de coca. Esto es lo que nos referimos a notoria cantidad, ya una cantidad significativa, ¿vale? Si vemos algo de esto, metemos la agravante, 369.5, porque ya son cantidades muy elevadas. Dice el punto 6, las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otros incrementando el posible daño a la salud. Vale, de aquí la que más me interesa son el punto 4 y el punto 5, ¿vale? Son los más importantes, del 369. Hay que estudiárselos todos, pero el 4 y el 5 son los más importantes. Bueno, el 7. El 7. Las conductas descritas en los artículos anteriores tengan lugar en centros docentes. Vale, el 7 también es súper importante. En centros, establecimientos, unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación o en sus proximidades. Importante, todo lo que ponga, todo lo que tenga que ver con menores en penal, siempre nos interesa, ¿vale? Porque nosotros tenemos, aparte de una unidad especializada en menores, tenemos también 2 temas de menores. Es decir, quiere decir que para la policía canaria estos temas son súper importantes. Entonces, todo lo que tenga que ver con menores, todo lo que... date cuenta que encima ahora también se creó una sección de violencia contra la infancia y la adolescencia. Todo lo que tenga que ver con menores siempre hay que darle más cariño, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y ahora dice, bueno, el 8 es que el culpable emplea de violencia o exhibir el exceso uso de armas para cometer el delito.
El 369 bis, ahora sí, es la organización criminal, ¿vale? Por eso decíamos arriba que no tenía nada que ver cuando te dice el punto 2 que el culpable participara en actividades organizadas, no tenía nada que ver porque que tú estés en una organización criminal lo castiga el BIC, ¿vale? El 369 BIC, que dice cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes pertenecieran a una organización delictiva. Pero es más bien de que ese supuesto, o sea, Claro, si no, el tú no supuesto, sabes. sí, el supuesto te lo indica. ¿Por qué? Porque para que haya una organización criminal tiene que haber un grupo que esté organizado para cumplir determinados, que cada uno tiene determinados papeles para cumplir la ejecución de un delito. Te lo tiene que poner bien claro, que va él es el que coge el coche, él es el que roba, el otro es el que le abre la puerta, y que cada uno tiene una función muy específica y que actúan siempre en grupo. Ponemos ahí, artículo 570 y siguiente. Bueno, 570 y siguiente, que es el artículo del Código Penal que nos habla de las organizaciones criminales, grupos y organizaciones criminales. Lo leeremos, ¿vale? No hace falta que se lo sepan específicamente porque un montón de delitos de los que nosotros damos ya te agravan la pena cuando se trata de organizaciones criminales. Pero para que sepan que existe un delito específico donde nos habla de qué es una organización criminal y qué es un grupo criminal. Y hasta cuántas personas se considera banda o grupo o banda o u organización criminal. Que ya les adelanto que es más de dos, es decir, tres. No, Dime, ay, qué susto. pero no me queda claro entonces si en el anterior, en el 2 participa, ¿por qué no es banda? Porque solo o sea, participa esporádicamente. No, porque dice participa en otras actividades organizadas que no son actividades delictivas. Vale, ok. Vale, Aunque cuando sea formado por un grupo, por un grupo criminal. claro, no. O sea, saca del 2 el grupo criminal. Vale, ok, es que me hice un lío. Exacto. En el punto 2 no estamos hablando de bandas y organizaciones criminales. Vale, ok, Estamos hablando de que la persona participa en actividades organizadas, pero que no son vale, actividades delictivas. Para que exista un grupo criminal, las actividades de ese grupo tienen que ser delictivas. ok, vale, ¿Vale? gracias. Dice, cuando los hechos descritos, vale, porque pertenecieron a una organización delictiva, se impondrá la pena de prisión de 9 a 12 y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud. Y prisión de 4 años a 6 meses, no, de 4 años y 6 meses a 10 años. Y la misma multa en los demás casos. Vale. Sí, lo vi, ¿verdad? Es que cuando se trata de drogatura, de 9 a 12, cuando se Exacto. trata de las demás drogas, de Droga blanca. 4 años y 6 meses a 10 años. Exacto. Va. 4 años, 4 años y medio, el y medio contando en días, por eso son meses. O sea, aquí no te van a poner 4 años y medio, sino poner 4 años y 6 meses. 4 años y medio. Siempre te lo pone así. Van a haber un montón de veces en estos artículos que siempre te va a hacer la distinción entre drogas más duras y drogas más blandas. Las drogas duras, que son las que causan más daño, siempre van a ser más años. ¿Vale? Lo puedes poner al lado si quieres, de 9 a 12 drogas duras y de 4 a 10 drogas blandas. Dice, a los jefes, encargados o administradores de la organización se les impondrán las penas superiores en grado. Cuando sea una persona jurídica la responsable, se le impondrán las siguientes penas. Multa de 2 a 5 años o del triple al quíntuple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuere más elevada si el delito cometido por la persona física tiene previsto una pena de prisión de más de 5. Esto leer, chiquillos, pongan al lado leer, porque yo no creo que esto se lo pregunte, pero bueno. Multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple del valor de la droga cuando la cantidad resultante fuese más elevada que el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años no incluida. Nada, artículo 370, el que hablamos antes. Dice, se impondrá la pena superior en 1 o 2 grados a la señalada en el artículo 368, ¿vale?
Cuando, lo que hablamos antes, se utiliza a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer estos delitos. Cuando se trate de jefes, administradores o encargados de las organizaciones a las que se refiere la circunstancia 2 del apartado 1 del artículo 369. Es decir, el que hablamos antes, que no son bandas organizadas, ¿vale? Estos son jefes, administradores o encargados de alguna otra actividad que no son bandas organizadas, ¿vale? Porque la de las bandas organizadas la tenemos en el 369 bis. Dice el 3, las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad. Se consideran de extrema gravedad los casos en las que las cantidades de las sustancias a las que se refiere el artículo 368 excedieren notablemente de la consideración. Es decir, para no liarnos, que excedan mucho más de lo que se considera notoria gravedad. ¿Vale? Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, bueno, si dieron cuenta, si vieron la noticia de que hace no mucho la Policía Nacional incautó un barco aquí en Gran Canaria que tenía no sé cuántos 1000 kilos de droga. Eso es esto, que se pasa de cualquier límite, ¿vale? Que ha sido la mayor incautación de droga en España. Imagínense la cantidad de droga que podría haber en el barco. Pues eso es lo que se refiere a esto, que la cantidad que cogemos sobrepasa lo que entendemos como notoria gravedad. ¿Vale? Por eso dice extrema gravedad. Excediere notablemente la considerada como notoria importancia. O se haya utilizado buques, el caso que acabamos de decir, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico. Porque claro, ¿por qué dice esto? Porque de otra manera no puedes exceder tantísimo de esas cantidades. Sino es que las pones en algún barco, en algún avión o en algún sitio que sea tan grande como para almacenar tanta cantidad de droga, ¿vale? O se han llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas o se trata de redes internacionales, ¿vale? En los supuestos de los anteriores números 2 y 3, se impondrán a los culpables, además, la multa del tanto al triple. Al final, la multa siempre es esto, es decir, el valor de la droga por 3, el valor de la droga por 2, el valor de la droga por 4, ¿vale? El 370. Entonces, una pregunta, lo de pena inferior, 1 o grado, o la multa al cuádruple, lo que dice aquí, ¿dónde, en qué apartado salía? No me acuerdo. ¿Cómo que en qué apartado se ¿Eso ha habido apartado de...? específico? Sí. No. ¿No? No, te estarás confundiendo con lo de los actos preparatorios punibles. Puede ser, no, otra O cosa. sea, los actos preparatorios punibles, lo de la proposición, provocación y conspiración, el artículo 16 y 18 del Código Penal nos dice que es eso, que lo explica lo que es y te dice, siempre y cuando salga en la ley serán castigados con penas inferiores en grado. Y a lo mejor estás confundido con eso porque en ninguna parte del código te dice lo que al determinado delito van a tener pena inferior y superior en grado, porque no me quiero liar, pero cuando nosotros vemos que en un artículo en concreto nos pone el tipo básico, por ejemplo, lo que acabamos de ver, tráfico de drogas, y el siguiente nos dice, serán las penas superiores en grado o superiores en su mitad superior, lo que sea, son las agravantes. Se te agrava la pena porque se van a agravar, se te va a agravar la condena si tú haces determinadas conductas que son más graves. ¿Vale? Igual que lo y a lo mejor te estás confundiendo también con lo de las personas jurídicas. Que esto de lo del tanto al duplo y todo esto lo vimos en las multas de las personas jurídicas, como las personas jurídicas son empresas, no se te castiga con prisión porque no es una empresa, sino se te castiga con multas. ¿Vale? Pero no hay ningún sitio en el Código Penal que te diga esto es esto, sino directamente te lo meten en los artículos como agravante o como atenuante. Dime. Una cosa,
lo que yo estoy entendiendo es que en el 170, el tema este de extrema gravedad dice que es superior a 1 o 2 grados. Sí. Lo que entiendo aquí es que el tráfico se castiga de menor, con menor número de años que la organización colectiva, pero no será uno sin caer el otro, ¿no? Es decir, No te pillo. vamos a poner un caso Sí, real. Para que en un barco haya esa cantidad de drogas, ha tenido que haber algún tipo de organización, ¿no? a ver, no, o sea, el 369 bis no va de la mano con el 370. Evidentemente que el 370, en el punto 3, si tú metes tal cantidad de droga en un barco, entendemos que va a ser una organización criminal, eso es 100%, pero no van de la mano. Es decir, te está dando el tipo básico del tráfico de drogas, 368, el que hace el camino tuyo del barrio de Ginama. Pues digo Ginama, puede ser Casablanca, es que mi barrio, puede ser Casablanca, venga. El 369 es, si en vez de ser eso, lo agravamos un poco porque dice superiores en grado, en un grado, ¿vale? Agravamos esas penas un poco, si el que vende es el policía, si se la vende a un menor, yo qué sé, si vendo 2,5 kilos de hash, ¿vale? Hasta ahí paramos. El 369 bis son las organizaciones criminales, es decir, lo que se castiga es esas conductas si las hace una banda criminal, una organización criminal. Los 4 o 5 del barrio que se organizan para hacer eso. Uno es el que trae la droga, el otro la corta, el otro la vende. Están organizados, llevan muchos años haciendo esto, se dedican al tráfico de drogas. 369. Y el 370 te está diciendo, todavía las conductas van a ser más graves y van a ser superiores todavía más si tú coges y utilizas a un menor y ese menor es el que vende. No tiene por qué ser una banda organizada. Puedo ser yo cogiendo a mi sobrina y diciéndole que venda droga en el colegio. Ya está, más grave. Sí, el 3 es al acto que hace la persona, a lo mejor tú y yo no estamos de acuerdo Exacto. y la acostamos, ¿no? Exacto. No tiene que ser una banda criminal, sino Es que tiene que ser, para que sea considerado una organización criminal, tiene que ser 3 personas, más de 2. ¿Vale? Pero lo que estoy viendo aquí es que se castiga peor eso, que es de 9 a 12, organización colectiva, a que, por ejemplo, se utilice a un menor en tráfico de drogas. Pero que el 369, en sí, lo que te castiga es la organización criminal, va a ir de la mano de lo que tú estés haciendo. O sea, Es decir, se suma. claro, si No, el 370, es decir, si nosotros somos una banda organizada que además hemos metido no sé cuántos kilos de coca en un barco, nosotros se nos va a meter el 370.3 en relación con el tráfico de drogas y en relación con una banda organizada, que es el 379. Vale, pero si yo simplemente cojo a mi sobrino y le digo, vende este trozo de hash, estos trozos de hash a tus compañeros del colegio, si hago, la utilizo a ella como un instrumento, va a ser un 370.1, aparte del 369.7, porque es el centro docente. ¿Vale? Lo que quiero que entiendas es que en la organización criminal va aparte, pero que se castiga como un delito. El simple hecho de pertenecer a una banda organizada que se dedica al tráfico de drogas, le vamos a meter el tráfico de drogas y la banda organizada. ¿Vale? Que se dedica a estas cosas. Y siempre va a ser más el 370, porque el 370 coge la pena en su conjunto y la sube en grado en 1 o 2, es decir, Y eso es lo que quiero decir, que la sube a 1 grado, que es, por ejemplo, si es 3 años, no, te pone. Cuando ¿cuánto dice sería? la suma de, por ejemplo, ¿no? Vete al prisión de 3 a 6. Si se sube en grado, si se sube en un grado, es que el mínimo que te va a caer son 6 años en vez de 3. ¿Vale? No. Subimos un grado, tienes que sumarle, es un sumatorio, esto lo hacen los jueces. Vale. Tienes que sumarle la mitad a 6 y va a ser de 6, pon tú a 12. Y si te dice en 2 grados, entonces ya 12 va a ser lo mínimo y a 12 le sumas, ¿me entiendes? Por eso va a ser muchísimo más grave. Y cuando te dice mitad superior, es que tú coges la mitad de 3 y 6
y va a ser la mitad, en vez de 3, a la mitad hasta 6. Vale, vale. Pero eso es sumatorio o está bien que lo sepas, pero no te lo aprendas porque no lo vas a hacer nunca. Pasar, bueno, no se acusaría. Vale, no, eso lo hacen los jueces. Los jueces eso es lo que hacen los sumatorios, ¿vale? Pero tienes que entender aquí que si te dice superior en 1 grado, lo que antes te podía coger como máximo, ahora coge como mínimo. Lo que antes te podía caer hasta 6 años de prisión, ahora como mínimo sucede. Porque se van subiendo grados, ¿vale? Más o menos, chicos. Se van quedando. No es complicado, lo que pasa es que son muchos detalles. El 371 realmente es el tráfico de propulsores, que es la materia con la que se hace la droga, ¿no? Dice que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, materiales o sustancias enumeradas en el cuadro 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas, hecha en Viena, el 20 de diciembre del 88, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o cualquier otro producto. A sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción, fabricación ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Lo que quiero que sepan es que el 371 también castiga el tráfico de las materias con las que se hace la droga, ¿vale? Se castiga la elaboración de la droga, se castiga el tráfico de droga, se castigan todas las modalidades que te puedas pensar de cómo traficar con droga, se castigan las cantidades de la droga y se castiga también la materia, el tráfico de las materias que se suministran para hacer drogas, ¿vale? O que tú sepas que van a hacer droga con eso, ¿vale? Laboratorio, por ejemplo, esto. Los laboratorios, exactamente. Se dice a sabiendas que van a utilizarse en el cultivo, producción o fabricación ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. O para estos fines. La prisión será de 3 a 6 y multa del tacto al triple del valor de los géneros o efectos. Se impondrán en su mitad superior cuando las personas que realicen los hechos descritos en los apartados anteriores pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados de los laboratorios, como dice Jesús. Y la pena superior de grado cuando se trate de los jueces, administradores o encargados de referidas organizaciones y administraciones. Vale. En tales casos, los jueces tribunales pueden además en habilitación especial para ejercer profesión industrial. 372. En los hechos previstos en este capítulo, si los hechos previstos fueran realizados por empresarios, intermediarios o en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrán, como siempre, la inhabilitación para el empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio de 3 a 10 años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 10 a 20 cuando los referidos hechos fueran realizados por autoridad o agente de la misma. En el ejercicio de su cargo, entonces, si nosotros nos vemos en un supuesto práctico donde un policía vende droga, le metemos el 369.1 y le metemos también este, ¿vale? 372, le ponemos los dos. Si vemos a un docente vendiendo droga, le ponemos el 369.1 en el inciso primero y le metemos este. ¿Vale? Porque este te lo está volviendo a pena, te está diciendo que la pena es tanto, que la pena va a ser superior en grado, pero además va a tener una inhabilitación absoluta para el empleo o cargo público de 9, ¿no? De 3 a 10. ¿Vale? Y el 7 si fuera en el centro, por ejemplo. También. Y el 7 si fuera en el centro. Le ponemos un ojo al lado. No es de los más importantes, pero bueno, queda fino. Si te lo pones en un supuesto práctico y te lo añaden, a lo mejor si te ponen varios artículos, pero en uno te ponen el 369.1 inciso primero y el inciso 7 que encima sea en el cole, y aparte te ponen
cuidado que a lo mejor la respuesta más correcta es esa, porque es la que te coge todo, te coge todas las penas. Vale, esto es lo que te estaba explicando. ¿Tu nombre cómo es? Sergio. Así no es. El artículo 373 te dice: la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos se castigará con la pena inferior a 1 o 2 grados. Es lo que te explicaba antes del artículo 17 y 18, que sí hay un artículo en el Código Penal, el 17 y el 18, que te explica qué es la provocación, la conspiración y la proposición, y cuando y te dicen esos artículos que solo podrá ser castigado si te lo pide la ley. Y aquí te lo piden. ¿Vale? Esto se llama actos preparatorios punibles. 374. Dice, en los delitos previstos en el párrafo segundo del apartado primero del artículo 301 y en los artículos 368 y 372, además de las penas que corresponden imponer por los delitos cometidos, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas. El decomiso es llevártelo, ¿vale? Básicamente, todo lo que se presuma de la droga o de la venta, ¿vale? Objeto de decomiso, las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Esto lo vemos en la tele. Si vieron el vídeo donde se ve a la Policía Nacional, ¿qué estaba haciendo? Sacando toda la droga del barco. Ellos se la llevan, la cuentan, la pesan y la destruyen. ¿Vale? Entonces destruyen. Pero todo eso hay que sacar, porque imagínate el tener que pesar todo eso, mirar el valor económico y hacerle la multa del tanto el cuádruplo. Flipa. O sea, un trabajo súper, súper, súper minucioso. Porque lo que le da a esa gente no es poco. Equipos, materiales y sustancias, lo que se refiere al artículo 371, así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 127 y 128. Una vez firme la sentencia, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran apartado o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación. Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la certificación de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni a las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado. ¿Vale? Es decir, que si yo de una incautación como esta tan grande de drogas incauto también muchísimo dinero, en el barco hay muchísima droga, pero también hay millones de euros. ¿Vale? Que son millones de euros que hemos sacado de la venta de drogas. Si yo una vez he pagado la responsabilidad civil, cuando hay sentencia, estamos en juicio, ya hay sentencia. Y ya esta gente pagó la responsabilidad civil. Todavía, evidentemente, sigue sobrando dinero, que es lo que dice esto, todo lo que no se pueda adjudicar al proceso penal, todo lo que sobre, se lo queda al Estado. ¿Vale? Cuando ven en la tele todo el literal, ¿eh? ¿Qué? Yo voy a hablar lo mismo. Dime. Bueno, no sé si esto no es una pena, ¿no? No, esto es lo que te está diciendo no, es una pena. Todos los artículos no son penas, ¿vale? Esto lo que te está diciendo es que los artículos de estos delitos, del artículo 378 al 372, pueden ser objeto de decomiso, ¿vale? Que se lo pueden llevar. Y lo que te está diciendo es lo que ampara al Estado de que todo lo que yo me lleve de aquí se va a destruir y lo que no pueda destruir me lo voy a quedar. ¿Vale? Lo que dijiste de responsabilidad civil, es decir, Sí. si por ejemplo han puesto 1 millón de euros, Sí, significa que si hay una multa y son 500.000 euros, ¿se utiliza ese dinero para pagar la multa? No. no lo sé. Y de los Eso que sobran se lo que- da al eso que Estado. no sé por qué tú estás decomisando ese dinero. Cuando ustedes ven yo entiendo que no, pero entiendo que el narcotraficante que paga la multa, la paga del dinero de la droga, no de la que tú me coges, No. sino de la que tengo guardada. No. ¿Me entiendes? Pero son en el mismo sitio. Pero de la que tú decomisas, entiendo que no, que eso se la queda al Estado.
Ustedes no ven cuando hacen las entradas a los domicilios, la cantidad de dinero que recogen, que después se ven en las mesas, los tanganazos de 50 euros, de 100 euros. Eso se lo da el Estado. Esto te lo está diciendo aquí. ¿Qué puede hacer el Estado a lo mejor con eso? Pagar, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si cuando mataron a los dos guardias civiles en el mar, ¿se acuerdan? Que les pasaron con la lancha. Decomisaron la lancha, se la llevaron. Si yo en esa lancha, a lo mejor, incauto 2 millones de euros que había, y yo tengo que reparar la responsabilidad civil de la lancha que mató a los policías, a lo mejor pueden coger ese dinero para, pero digo a lo mejor, no sé si lo hacen, yo creo que todo ese dinero se lo queda el Estado, literal, porque ese dinero lo tienen que pagar los culpables. Es decir, todo lo que sale del juicio, lo que nace del delito, la multa, lo tienes que pagar ellos, buscarte la vida. El dinero que te incauté es nuestro ya, es del Estado. Porque se entienden que es cogido por los efectos de la droga. Se incauta, se queda como prueba de de la venta del tráfico. Y luego ya, no sé si se recuperará, o alguna parte que se pueda demostrar se recuperará, puede ser, pero en su gran mayoría se la queda el Estado. ¿Se iba a preguntar? Nada, que esto es parecido a un artículo de la ley gris, ¿no? Exacto, la ley gris. Claro, la ley gris después es la que te desglosa todo esto. ¿Vale? Porque la ley de enjuiciamiento criminal es la que te habla del procedimiento criminal, de todo. La ley gris todo esto creo que, no te lo voy a decir artículo porque me lo voy a inventar, ¿verdad? Pero creo que estamos en el 700 y algo. ¿Vale? Que es la que te habla de cómo es el procedimiento, todo este procedimiento del decomiso. Lo que el Código Penal te avisa de que esto sí se puede decomisar, esto sí me lo puedo quedar. ¿Vale? ¿Importante? No, no es importante. ¿Que se lo tienen que saber? Sí, pero como importante no. ¿Vale? 375. La condena del juez de los tribunales extranjeros, esto es importante, por delitos de la misma naturaleza que los previstos en los artículos 361 al 372 de este capítulo, producirán los efectos de reincidencia. ¿Vale? Eso sí me interesa que se lo sepa. Salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda hacerlo con la regla del derecho español. Es decir, que si el artículo ya está hablando de la reincidencia, no me vayan a meter aquí la agravante de reincidencia, ¿vale? Del 22.8. Porque ya te la está diciendo. Pues nosotros sabemos que un montón de artículos, si tú eres reincidente, tú puedes, y te ponen que la persona ha cometido 38 delitos de homicidio, por ponerte un ejemplo, 38 delitos de homicidio, y han sido y los tiene la sentencia, ha sido ejecutada la sentencia 38 veces por delito de homicidio, nosotros podemos decir, y los antecedentes no están cancelados, podemos decir, pues le metemos un delito de homicidio y además le metemos la agravante de la reincidencia. Pero que aquí te está diciendo el 375 que todos estos artículos te habla de todo, ¿vale? De los que dije antes que nos leen y los de tráfico de drogas producirán efectos de reincidencia. Y aquí dice una cosa súper interesante. Aun cuando las condenas sean de jueces o tribunales extranjeros. Es decir, que tú exacto, que tú hayas vendido droga en Brasil. Me da igual, si lo vuelves a hacer en España, reincidente. Es súper interesante. El 376, que es un tipo atenuado, ¿vale? Lo que decíamos antes, hay tipos agravados y tipos atenuados. Este te baja la pena. ¿Y por qué te la baja? Porque es un chivato. Este es el artículo del chivatillo. Del chivato. Dice, en los casos previstos en los artículos 361 y 372, los jueces y tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente, es decir, chivándose con las autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, o bien para impedir la actuación o el desarrollo de la organización
o asociaciones a las que se haya pertenecido o a las que haya colaborado o con las que haya colaborado. Igualmente podrán poner la pena inferior en 1 o 2 grados al reo que, siendo drogodependiente, en el momento de la comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de esa situación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas no fue de notoria importancia. Vale, el chivato y el drogadicto. En vecindario lo que hacían mucho era el traficante iba él con un drogodependiente al lado y le daba a él la droga para que él la vendiera. ¿Por qué? Porque se sabe, que aquí mismo te dice, a razón del juez, le puede bajar la pena. Pero muchas veces, como la drogodependencia que tienen es tan grande, acaban ni entrando a la cárcel, porque ellos lo hacen por esa, no lo hacen a sabiendas del mal, sino lo hacen porque quieren esa droga, porque la necesitan, porque son enfermos. Entonces, muchas veces ellos cogen a los drogodependientes, a los que ya están en situación de calle, situación muy chunga, y le dan la droga para que la vendan ellos, y en vez de darle dinero, lo que le ofrecen es droga. Y es como un círculo vicioso, porque ellos nunca son responsables, siempre cogen al pobrecito que vive en la calle y a ellos nunca les pasa nada. Entonces así facilitamos la venta de la droga. Es muy triste, pero es lo que pasa. 377 es súper importante. ¿Vale? ¿Por qué? De cara al supuesto también. Dice, para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en la aplicación de los artículos 378 y 372, el valor de la droga objeto del delito o los géneros, efectos intervenidos. Y lo importante será el precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo o que hubiera podido obtener. Es decir, que si la droga costaba, y les pongo una cifra loca, 100.000 euros, pero yo la compré a 50.000, a mí me va a caer los de 100.000. ¿Vale? El precio final, es decir, el precio que tiene, o sea, el precio de la droga. Si yo la compré más barata, me da igual. La multa te va a caer por los 100.000. Es decir, vamos a contar el precio que tiene la droga. Si yo la conseguí más barata, me da igual. Vamos a contar los 100.000. ¿Vale? Por eso es importante, porque lo que nos interesa es el precio final del producto o la recompensa o ganancia. Aunque lo hayas obtenido por menos, me da igual si tú lo compraste por menos. El coste final, 378 y nada. Vale. Y déjame un momento aquí. Artículo virtual. Vale. ¿Te imaginas? Pero ya la ¿por qué están? Vale, vamos a ver. Vamos a... ¿Qué página es, Jesús? 28. Vamos a la página 28. Porque en nuestro temario, el siguiente delito que vendría, que son los delitos contra la seguridad vial, está en la página 28, el 379. Y hoy quiero ver tráfico de drogas y quiero ver los delitos contra la seguridad vial. Y el 404, que es el que seguía después del tráfico de drogas, que son delitos contra la administración pública, lo vamos a ver el próximo día, porque los delitos contra la administración pública, Con calma. con calma y con 3 cafés o 4, porque son bastante aburridos. Este de los capítulos es importante, ¿no? El tema de los capítulos importantes en el tráfico de drogas y en la salud pública y en la seguridad vial. El que se vaya a presentar también a unificar, voy a abrir las orejitas ahora, porque esto, vamos. Los de policía local lo llevan súper bien estos artículos. Los delitos contra la seguridad vial.
Y aquí diría que el 379, el 380, el 381, el 382, el 383 y el 384 son súper importantes y súper preguntables. ¿Vale? Súper todo. Súper todo, pongan al lado, súper todo. Súper importante. Delitos contra la seguridad vial. Y empezamos con el 379, que dice velocidad y drogas. ¿Vale? 379.1 sería el de velocidad. Y dice, el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor a velocidad superior a 60 kilómetros por hora en vía urbana, es decir, poblado, o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana, es decir, la pista, la autopista o la autovía, a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 o multa de 6 a 12 o con trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Nos paramos. Superior a 60 kilómetros por hora o superior a 80 kilómetros por hora. Es decir, que si yo estoy en poblado y la vía me marca 50 kilómetros, yo tengo que ir 61 por encima. ¿Por qué hay uno? Porque te dice superior a 60. Y si es superior a 60, es 61. Entonces, tengo que ir a 111 kilómetros por hora por Avenida Romerita. ¿Vale? 100, es que es una pasada, 111 kilómetros. Por eso es un delito. ¿Vale? Y tengo que ir a más de 80, es decir, a 81 en la pista. Si la vía en la pista marca 90 kilómetros por hora, yo tengo que ir 81 por encima, delito. ¿Vale? ¿Queda claro? Súper claro, ¿vale? De hecho, alguna vez cuando estás en el coche y se le cae un poco la olla en la pista, llega el momento que diga, es que estoy dando delito. ¿Me ha pasado alguna vez? ¿Ha habido 111 con el perrito? No, con el carrito no, pero con la pista no te pasa que a lo mejor por la noche quieres estar deseando ir a tu casa y le das al acelerador en el carril izquierdo y cuando estudias este artículo dice, estoy dando delito, afloja, vete al medio y vete más despacio. ¿Qué delito? Simplemente la velocidad. Aquí no te está hablando de que tú pongas en peligro la vida de una persona, no te está hablando de que te estés saltando algún carril o que vayas en dirección contraria, no, velocidad, punto. Sí, que vaya sola, por la- Aunque vayas sola y estés deseando llegar a tu casa. Y no te hablo ni de alcohol ni de droga. ¿Vale? Velocidad pura y dura. ¿Entendido? Ese es el punto 1. Y el punto 2 tiene 2 apartados, ¿vale? El primero dice, con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia, y subrayamos eso, menos Jesús, todos los que tengan varios colores en otro color. Porque Jesús solo utiliza el amarillo. Va a ser En otro color, bajo la influencia, ¿eh? que será la página 29, ¿no? Pues 28. 28, pero del tema 24. ¿Te perdiste? Sí. ¿Dónde estaba? Esto, ¿no? Espérate, a si El de... Como aquí, estás en el punto Bajo la 2. influencia de la justicia. Estamos aquí. En donde pone bajo la influencia, en verde es todo lo que tú quieres. Aquí, esto. Bajo la influencia, ¿eh? Como que por orden de- Pero es que si tuviese otro color, uno más que te guste, Lo tengo, sí, lo tengo. el azul, por ejemplo, y pongas algunas palabras para que, bueno, no sé, claro, esto, es que tu forma de estudiar. También te digo, ahí no me voy a meter. Digo en otro color para que sepan qué es lo importante de este artículo, porque quiero que lo diferencien con lo siguiente, ¿vale? Dice, bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. Nos está diciendo, nos está poniendo algún número, alguna tasa, o nos está poniendo algo. No, nos está diciendo bajo la influencia. Es decir, el del apartado 2, el inciso primero, que no pone 2.1, pero yo les digo, el primer parrafito nos está diciendo que se castiga la simple influencia. No me está hablando de tasa, no me está diciendo nada.
¿Qué nos dice a continuación? En todo caso, y ya cuando nos está diciendo en todo caso, ¿vale? Nos está diciendo que el apartado anterior podría ser o no ser. ¿Lo pillan? La primera parte solo castiga la influencia. Y la segunda, ya hablamos de la prueba de alcoholemia. ¿Vale? Ya dice, en todo caso, será condenado con dichas penas. Ustedes perdón, porque yo siempre me estaba hablando. El que condujere con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos. Es decir, el doble, ¿verdad? Súper importante. El primero es la influencia sin tasa. El segundo, la tasa de alcohol, la que nosotros conocemos. 0,6 o 1,2. Lo que estoy viendo aquí es que obedece por debajo del 0,6, si está perjudicado y no se mantiene Exactamente, de es pie, eso. va Si yo a delito. entiendo, claro, si yo entiendo que aunque tú des menos, te veo en un estado muy ebrio, tú das menos, das 0,5, pero es que te veo que no te puedes ni mantener de pie. Te puedo meter delito. ¿Y en qué me baso? 379,2 bajo la influencia. O te veo que no puedo hacerte la prueba de la droga, pero te veo que estás bajo los efectos de la droga muy heavy, bajo la influencia. ¿Vale? Claro, todo el mundo lo hace igual. Exacto. Y que el alcohol empieza a subirte a la hora. Y aquí también se da que a lo mejor no es alcohol, pero es otra droga y eso no se puede medir, ¿no? O medicamentos. O sea, O un medicamento o tranquimacín. Hasta arriba y estás. No se da una líquido. Claro, pero me refiero, de ahí a hacer la analítica, yo te puedo meter delito, lo voy a ver. Siempre hay momentos para regular, pero yo te puedo meter delito porque es que te veo que tú no te mantienes. Dime. no, da 0,40 pero andas para mal. Claro, tú puedes dar 0,40, pero porque no es lo mismo, a lo mejor en mi cuerpo, cómo me puede el heliómetro contar el alcohol, pero no, yo no estoy cayendo, yo no estoy quedando dormida en el volante. O me salgo del coche y me caigo, no me puedo mover. ¿Me entiendes? O me ves chunguísima, o me ves muy pasada de droga. ¿Vale? Es la influencia. ¿Vale? Y después lo que te aclara en el siguiente paso, que en todo caso, con 0,6 y con 1,2 te vamos a multar. Perdón, te vamos a multar. Te vamos a sancionar. Te vamos a poner en delito. Eso en todo caso. Pero si das menos y te veo que estás bajo las influencias del alcohol o de las drogas, cuidado, que también te puede caer delito. No siempre va a ser la sanción administrativa, ¿vale? Pongan ahí si quieren que el artículo 796,1 de la ley Green es el que habla de la prueba del colegio, ¿no? ¿Perdón? Repito. Es 796,1 de la ley Green es el que habla de la prueba del colegio. Este lo entendimos, ¿no? Sí. Velocidad, influencia, alcohol y droga. Castiga 3 conductas el artículo. Dice el 368, la conducción temeraria. El que condujera un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y subrayamos el I porque se tienen que dar las dos cosas. Temeridad manifiesta y pusiera en concreto en peligro la vida o la integridad de las personas. Las dos cosas, ¿vale? Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior de 1 a 6 años. Tienen que ser las dos cosas, temeridad y peligro. ¿Vale? Dice el punto 2. A efectos del presente precepto, se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieran las circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado del artículo anterior. Es decir, se considerará siempre temeridad
manifiesta cuando se dé el artículo 379.1, es decir, que yo voy a más de 60 o a más de 80, y 379.2, inciso segundo, que encima voy drogada o voy alcoholizada. ¿Vale? ¿Entendieron eso? Para que la temeridad siempre va a ser manifiesta, es decir, siempre vamos a ir a un 380 si vemos que la persona va a más de 60 kilómetros por hora en vía urbana o a más de 80 y además va bajo los efectos del alcohol y la droga, pero no bajo la influencia, sino que tú cuando le haces la prueba da más de 0,60 o más de 1,2. Yo ahí lo que haría sería sacar como una llave que ponga 379.1 más 60 más 80 y otra llave que ponga 379.2 alcohol y droga. Y lo que entiendo es que la conducción que me da siempre tiene que ser, tiene que estar borracho para hacerlo. ¿Es lo que quieres decir? O bajo la influencia. Porque te está diciendo siempre, porque estamos hablando de manifiestamente temeraria. Si yo solo fuese con velocidad, ya te lo castiga el 379.1. Si yo solo voy alcoholizada, ya te lo castiga el 379.2. Pero si yo voy a mucha velocidad y voy alcoholizada, ya te dice, ojo, 380. Es que lo que estás haciendo ya es demasiado peligroso. Pero temeridad manifiesta no solo que vaya delito, o sea. Claro, no, aparte tiene que poner. Por ejemplo. Claro, pues para que cita lo que te está diciendo el punto 2 es, lo que te dice es, en todo caso va a ser temeridad manifiesta si yo mezclo las dos conductas del 379. Voy muy rápido y además voy alcoholizado o drogado. ¿Vale? Pero que tú veas una situación objetiva en que haya temeridad manifiesta y haya peligro para las personas, también va a ser 378, porque tienes que dar las dos. Lo que te está diciendo es que sí o sí, si vas muy rápido y vas colocado, vas a poner en peligro a las personas y vas a ser temeridad manifiesta. ¿Vale? Es como un aclaratorio. Dice, ¿sabes? Te está diciendo que esto se reputará siempre temeridad manifiesta cuando concurran que esas circunstancias. Te lo está como aclarando, ¿vale? Las conductas aisladas tienen el 379, pero las conductas conjuntas son más graves, porque vas muy rápido y encima vas bajo los efectos del alcohol. Encima vas drogado. ¿Vale? ¿Lo entiendes? Sí, sí. Por ejemplo, si es una persona que tiene un problema, o sea, que se encuentra mal y de su debilidad con alcohol, eso no va por aquí, ¿no? Eso no, nunca sería problema nuestro, eso es el juez. Ah. Claro. Nosotros tú lo vas a detener. Me da igual cuando la policía, que esta sea la policía local y haga la prueba y vea todo, ibas a 130 en poblado y encima das una tasa de 0,8. Te vas detenido de cabeza. Ahora, que tú has tenido algún problema, que tú en ti hay alguna causa de imputabilidad, lo que sea, eso es el juez. Pues tú lo llevas detenido. ¿Cuándo era lo de investigado no detenido? ¿Cuándo no es delito? Cuando investigador no es detenido es cuando tú tienes dudas. Es decir, o cuando es un delito leve y no te lo vas a llevar detenido, o cuando tienes dudas con el delito, cuando tienes dudas de la gravedad del delito. Vale, pero si da por Aquí no puedes- 60, se denuncia. Aquí tú, si da por debajo de 0,60 y tú no ves que está bajo la influencia de nada, o sea, que puede seguir conduciendo, aunque no se va a llevar el coche, tú le puedes poner una infracción administrativa. Entonces no le vas a ver, no le vas a poner un investigador no detenido porque te vas a investigar. Le hiciste la prueba y dio 0,50. Tú lo ves que está bien, llama a alguien que se lleva el coche, pero la sanción administrativa te la lleva. ¿Y cuando es 0,60? Cuando es 0,60, Pero ellos pueden decidir. eso. Hay margen de error, ¿no? Hay un margen de error hasta 0,66, creo que es. Puedes dar un margen de error en el heliómetro. Ellos pueden decidir si tú das 0,60, multarte o llevarte detenido que te pongan el delito. ¿Vale? Ellos pueden decidir ahí, porque hay un pequeño margen de error. Ahora, lo normal es que cuando ya das 0,60 para arriba te pongan el delito. Para arriba no, arriba siempre te van a poner el delito, pero cuando ya estás dando 0,60, ya lo lógico es que
te pongan el delito. O te lo intentas repetir. Sí. Una pregunta para tenerlo claro ya. Dime. Por ejemplo, yo se me va la cabeza un día, estoy, no sé, te cojo el cuello y empiezo a saltarme todas las normas con temeridad manifiesta y pusieron en peligro la vida, por Y decirlo. peligro concreto, sí. Ahí ya voy por aquí, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, tú, porque después ahora está el siguiente, que es el desprecio por la vida. ¿Vale? Lo que no quiero es que los mezclen. Una cosa es que tú conduzcas con temeridad manifiesta y con peligro concreto hacia la vida de las personas, y otra cosa bien distinta es que tú cojas el coche y entres por una peatonal como en Mesa y López a 120 km/h, porque eso es desprecio absoluto por la vida. Eso es que te da igual si hay una persona en otra que te lleva por delante. ¿Vale? Eso es diferente. Pero si tú entras en dirección contraria, a sabiendas, en un sitio donde, en una carretera, ¿vale? Que puedes entender que no hay personas, sino que solo hay coches, pero que te puedes llevar en un coche por delante. Ahí depende de cuánto de rápido vayas, depende de qué hora del día sea, ¿me entiendes? No es lo mismo a las 2 de la tarde que estás en los coches que a las 2 de la mañana, que no hay nadie, y tú te metes en dirección contraria por la temeridad manifiesta de peligro concreto. Para que haya eso tiene que ser un peligro real. Y algo que tú, una conducta que tú ves con el coche que no es muy normal. Por eso te está aclarando que tú cojas las dos. Ahora, el estado en el que estés tú, que se te vaya la cabeza, eso a nosotros no nos importa. Eso le importará al juez para ver si en ti cae alguna causa de inimputabilidad, alguna atenuante. Pero que tú cojas el coche colocado, por mucho que tú hayas tenido un mal día, o un mal mes, o un mal año, eso no le importa al que te denuncie, que en este caso es la policía. Eso es, tú cogiste el coche y hiciste esto, es lo que hay. Lo demás se explica igual. No, la conducta es la que es, me da igual cómo esté yo. Si el drogodependiente es el que hace esto, también te lo vas a llevar detenido. Ahora después veremos lo demás. Si el demente hace esto, te lo vas a llevar detenido. Después ya veremos qué pasa en los juicios. Vale, eso es lo que quiero que entiendan. Temeridad manifiesta y peligro concreto. En todo caso, si mezclamos velocidad y alcohol, temeridad manifiesta. Vale. Dice el 381, perdón, que es el desprecio por la vida. Dice, será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y privación, es decir, todo, ¿vale? Lo van a poner todo. Y privación del derecho a conducir vehículos motorizados y ciclomotores durante un periodo de 6 a 10 años, el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realice la conducta descrita en el artículo anterior. ¿Vale? Es decir, yo voy a 120 km/h por la peatonal de Mesa y López. Ustedes, si están en su coche y se imaginan a 120 km/h en la peatonal de Mesa y López, lo que entendemos es que nos llevamos uno, no, nos llevamos a 150 personas por delante. Desprecio absoluto por la vida. Me da absolutamente igual. ¿Vale? Me da igual matar o no matar a alguien. Me da igual. Desprecio por la vida. Lo de las ramblas. El kamikaze. El kamikaze. Es el ejemplo del kamikaze. El que va con el coche y Pensé en eso, pero es más bien como un atentado, ¿no? es aparte de un atentado terrorista, porque en este caso es un terrorista, además salió del coche y empezó a disparar. Es un ejemplo perfecto de lo que sería el desprecio por la vida. Que yo coja el coche y vaya por una peatonal donde puedo ir con el coche, sí, pero tienes que ir a 30 km/h, no a 150. Y si te das cuenta, el de las Ramblas ni siquiera fue a 100 y pico. Fue, y vamos a la gente, eso lo que quería era matarlo, pero fue a un ritmo normal, un poquito por encima de la vía, pero ¿qué hizo? Para alcanzar al mayor número de personas y atropellarlas. Yo te digo que tú pases, ¡pum!, por Mesa y López. Rápido, ¿por qué? Porque corto camino, voy detrás de la pista. Me da igual si yo mato a alguien o no. Es eso. ¿Vale?
y que puso en peligro la vida, evidentemente. Ahí ponemos en peligro concreto la vida de las personas. Dice, cuando no se hubiera puesto, ahí, vale, el siguiente punto, cuando no hubiese puesto en concreto peligro la vida de nadie, ¿vale? Haces eso en vez de López, pero a las 3 de la mañana. Y no, bueno, que a veces le pegaste también, pero bueno, haces eso en vez de López, suponiendo que a las 3 de la mañana, un lunes, no va a haber nadie, ¿vale? La pena será de prisión de 1 a 2 años, multa de 6 a 12 y privación del derecho a conducir vehículos a motores y ciclomotores. El peligro es abstracto, ¿vale? No es concreto. Mientras que en el punto 1 es concreto porque vamos a hacer eso a las 2 de la tarde, un mes en loco. En el otro, si lo hace a las 3 de la mañana, el peligro es abstracto. Puede salir alguien, pero lo normal es que no salga, ¿vale? Por las horas que son, porque a esas horas no hay influencia de gente en la calle, ¿vale? Dice el 382, resultado lesivo. Cuando los actos sancionados en los artículos 379, velocidad, alcohol y droga, 380, conducción temeraria, 381, desprecio por la vida, se ocasionara además un riesgo prevenido, un resultado lesivo, constitutivo de delito, artículo 147.1, claro, cualquiera que sea su gravedad, es decir, 147.1 o 2, 149, 150, más. Los jueces y tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiese originado. Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo del 381, se impondrá en todo caso la pena de privación del derecho a conducir vehículos así a motores y ciclomotores, prevista en este precepto de la superior. 382 bis, abandono del lugar. Dice, el conductor de un vehículo a motor o de ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, que es la omisión del deber de socorro, ¿vale? Voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de tercero, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o se les causara alguna lesión que se refiere en el artículo, los artículos 147.1, 149 y 150. 147.1, lesiones graves. 149, la pérdida o inutilidad de un órgano principal. 150, la pérdida o inutilidad de un órgano no principal. Es decir, yo causo un accidente de tráfico y la persona se muere y me voy. Yo causo un accidente de tráfico y veo que la persona tiene roto un brazo y me voy. Yo causo un accidente y veo que la persona perdió un ojo y me voy. ¿Vale? Una pregunta a propósito de esto, que me vino. ¿Cualquier dedo es un órgano no principal? ¿O o el pulgar se considera? ¿Había algo del tema de la pinza, no era así? No. Yo siempre lo ponía como órgano no principal, salvo que lo que pierda sea la mano. Vale. No, para mí. Porque después eso, es decir, la gente puede vivir así las dos manos y utilizar piernas. Y con una mano sí puedo hacer tu vida normal. Yo siempre las ponía como no principal, salvo que lo que pierdas sea la mano entera, porque ya entiendo que ahí. Pero lo de órganos principales más bien es los ojos, el oído, Sentido, no sé. sentidos, claro, que tú entiendas que es algo que es vital, ¿vale? El brazo entero, la pierna entera. Lo digo por el tema de cuando hay una minusvalía, ¿Mm? no se considera lo mismo a lo mejor el meñique que Que el pulgar. por Sí, eso. sí, tiene sentido, tiene sentido. De hecho, eso lo de los órganos principales y no principales, en un supuesto práctico, a la gente le causa un montón de dudas, porque lo que para ti puede ser principal, para otra persona no. Pero vamos, entiéndelo, Profesión, claro, y según lo que la persona haga, entiende siempre como principal, como órgano muy, muy, muy importante, la vista, el oído, las piernas, el brazo, ¿vale? Si lo que pierdes es un dedo, dice, los hechos contemplados en el artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor será castigado con pena de prisión de 6 meses a 4 años. Es decir, la imprudencia también se castiga, ¿vale?
y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años. Si el origen de los hechos que da lugar al abandono fuera fortuito, le corresponderá una pena de 3 a 6. Es decir, que te vayas en cualquiera de sus fases va a ser penado, ¿vale? De mayor a menor gravedad, pero va a ser penado. Es decir, si tú matas a una persona con el coche, como mínimo lo que se espera de ti es que te quedes ahí y la vayas a socorrer, ¿vale? Si no, te vamos a meter. Si ibas muy rápido, 379. Si además te metiste por Mesa y López y te da igual, 381. Más el abandono, ¿vale? Y el abandono de ese punto uno no, Sí. no tiene opción de pena o lo que sea. Pues el punto Sí. dos. Te dice, es verdad, ¿y qué pasa? Porque te dice de 3 a 6. Castigado como autor del delito. Sí, pues te pone, será castigado como todo el delito del lugar de abandono del lugar de accidente. Te habla de las dos. Déjame ver si es que, espera que no hablé. Si es que no lo pusimos nosotros, o es que. Bueno, miré en internet sobre el lobo, creo que sí, no sé si será Bien. lo del lobo. Dice, sí, Ahora- el delito de robo penal, lesiones en España, el dedo pulgar o dedo gordo de la mano es considerado un miembro principal. Principal, pues mira. Pero no sé si, bueno, Bueno, no tiene sentido, ¿verdad? es por el tema del horario para la persona, porque Bien, el para dedo mí ya gordo, no puedes hacer el. Pues mira, póngalo por ahí si quieres. Que el dedo gordo está considerado como. Yo nunca lo ponía lo de las manos, pero bueno, por lo que dice. No, la verdad. Una amputación de un dedo. Una amputación de un dedo, pues mira, pues sí. Ya. Chicos, sí, la amputación del dedo gordo, para que lo sepas, está considerado como miembro principal. Pues mira, no pone nada, qué raro, ¿no? 381 kilos, ¿no? Ah, vale, claro, que no, no lo pone. Después en el 385, pero no pone nada más. No, no lo pone. Y será castigado como autor de un Sí. delito de. No lo pone. Dice, voluntariamente no pone que comprar que te lleva a la violencia, te puedes hacer haciendo. Te pone la de la imprudencia, te pone la de. Si fuera fortuito, los dos. Exacto, pero no te pone el otro. Dice, la ley de hacer empresa de actualización pública de cada. Se me olvidó hablar un gobierno. Bueno, no te lo pone. Y no lo pone. No lo pone, ¿vale? No, no te dice nada. Pero vamos, hay que nombrarlo. Si te vas de forma imprudente, le ponemos en la pena también. Si te vas de forma dolosa, no ponemos pena, pero lo nombramos, ¿vale? O bueno, ya no lo nombramos, es que ahora este hipoteca el supuesto práctico. Si te lo nombra, si te vas y te lo nombra, este artículo hay que ponerlo, ¿vale? Súper importante, el 383, la negativa a someterse a las pruebas. Dice el conductor que requerido por una agente de autoridad se negara a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a las que se refiere el artículo anterior, será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 1 año de privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Y yo les pregunto, ¿una persona que va en una bicicleta es un conductor? Sí. ¿A efectos prácticos? ¿O a efectos de supuesto práctico? Sí.
En la vida real, no, aunque en D-Max, dicen que tiene que ver el 9091, en D-Max el otro día vi como pararon a un ciclista y le hicieron la prueba de alcoholemia. Ahora, si da positivo, que la ciclista si no puede hacer nada. Como una pandemia. No, Eso. se va a hacer nada. Vas a tener nada, es decir, vas a tener caminando. Ya entendí ¿Qué? el 122. ¿Qué pasó? Ya lo entendí. Bueno, lo oí en el chat y me ayudó el chat también. ¿Qué te digo? A ver, esto es abandono del lugar del accidente. Si es un accidente, no ha sido intencionado, no es dolo, no ha sido asesinato ni homicidio con el coche. Entonces, por eso no explica el uno, sino simplemente cuando es imprudente o cuando es algo fortuito. La prisión por esos casos, pero si el accidente si se equivocó, ¿o qué? No, porque te dice que es el accidente y lo que te especifica, quitando del 195, lo que te especifica es si has matado a una persona. Que ya no sería un accidente, sería algo intencionado. Lo que está diciendo es que si no tienes un accidente y matas a alguien que no te Claro. Eso es lo que castiga el irte aquí, ¿no? Claro, lo que te- Abandono. Lo que te castiga es el abandono no por el Si accidente, es por imprudencia o por algo fortuito. pero puede ser un accidente con resultado de fallecimiento o resultado lesivo. Ya lo que no que deje de existir, deje de ser accidente. ¿Me entiendes? Sí. Por eso no entiendo por qué no se penaliza. O sea, él dice que deja de haber. Pero ¿Me entiendes? realmente lo que primero explica es el conductor que se vaya, ¿no? Que se vaya cuando era ocasionado un accidente y ha matado a alguien. Vale. Y después dice, cuando los hechos contemplados fuesen por algo imprudente. Es Sí, decir, la que imprudencia. yo Tú no saqué querías. algo. No, que tú no querías que la persona se muriera. Pero Que tú no- tú y después si es Claro, en este aspecto de No, pero imprudente es que yo no respeté una no tuviste señal. cuidado. Y Ok. fortuito es que alguien me cruzó y yo no lo Pero se esperaba. refiere a imprudente. Es que a lo mejor debería más. Una acción imprudente del conductor. A que el conductor, cuando es imprudencia, es que no ha tenido el debido cuidado. Pero no quería el resultado lesivo. Claro, y lo que se castiga es el abandono, no el Y hecho. que se vaya. Eso. ¿Vale? Y Eso. fortuito es que se fue y no se dio cuenta de que mató a alguien. ¿Vale? O fortuito fue que por mala suerte se te cruzó a alguien. Que eso pasa también en el tele, otro día. Ah, pero te has dado cuenta y te has ido. Y te has ido. ¿Por qué castigas la imprudencia y castigas el fortuito y no castigas el primero? Que te diste cuenta y... ¿Me entiendes? No lo busques en ChatGPT, búscalo en alguna página, a lo mejor eso mismo, de jurídica. Yo es que no lo entiendo, como no lo entiendo, eso lo voy a explicar. Porque hay cosas que no lo entiendo, entiendo el artículo, pero no entiendo por qué no está penalizado. ¿Vale? Que no tiene un castigo concreto. Cuando te... ¿Eh? No creo que entre eso. No creo. Pero no entiendo por qué no se penaliza cuando las conductas posteriores que sí te ponen, sí te penaliza, son menores. O sea, son menos graves. Lo que entiendo es que, o lo que está haciendo este artículo es explicarte lo que es el abandono del lugar y luego lo que te penaliza es cuando es imprudente o fortuito. ¿Vale? Y el primero te explica qué significa el abandono del lugar. Si tú te vas de un sitio, claro, si tú te vas de un sitio y produces el fallecimiento de una persona o lesiones graves, si lo hiciste de manera imprudente, se te va a castigar con tanto. Y si lo hiciste de manera fortuita, se te va a castigar con tanto. Si lo hiciste de manera intencionada, pues a lo mejor entendemos desprecio sobre la vida, conducción temeraria o lo que hay detrás. ¿Me entiendes? ¿Eso puede ser? Yo creo que eso es. Puede ser eso. Bueno. Y yo ya me tengo. Y de ChatGPT, ¿hablamos entonces? A ver, ChatGPT, es que no te puede decir que no te tiene el accidente, no te puede decir, porque el accidente, para que haya abandonado el lugar, tiene que existir un accidente, el accidente tiene que ser con resultado lesivo. Bueno, pues mira, ya lo entendí. La negativa, ¿vale? La bicicleta, lo que decíamos, a efectos prácticos, realmente no pasa nada, pero a efectos teóricos, que te lo dicen en el examen, pues sí.
Yo vamos a terminar esto hoy, no me lo creo. Bueno, ya. Estoy hablando súper poco. ¿Eh? Yo solo me lo pregunté. No, imagínate. Son buenos dulces, ¿no? No, claro. Mira, el 384, dice, el 384 castiga tres conductas, ¿vale? Dice, conducción sin licencia o permiso. El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de licencia del permiso o licencia por pérdida total. De los puntos asignados legalmente, será castigado por la pena de prisión de 3 a 6 meses o por la multa de 12 a 24 meses o por los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. A 90 días. Es el primer supuesto, ¿vale? Que hayas perdido todos los puntos. El segundo, la misma pena se impondrá al que haya sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por una decisión judicial. El segundo, ¿eh? Y el último es que nunca hayas tenido el carnet. Dice, y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Es decir, se castigan los tres, que lo pierdas todo, que el juez te lo haya quitado o que nunca lo hayas tenido. ¿Vale? Y si yo nunca he tenido el carnet, pero mi padre me deja el coche, ¿qué es mi padre de este delito? Cooperador. Un cooperador necesario. Pues tú me dejas el coche, yo no puedo comer. Lo mismo perro. Es la misma pena. Cooperador necesario. Y Y a mí, si me coge, este. una pregunta, que yo no lo tengo, el punto 3, que pongo que no tiene carnet. No es que Porque nunca no el punto 3, sino que en el mismo punto te pone y, ¿no te lo pone? Ah, y el que condujeron. Exacto, lo que pasa es que no por puntos, sino para que ustedes entiendan que son tres puntos. El primero es el de la vigencia, el segundo es el que te lo quita el juez y el tercero es que no lo has tenido nunca. Vale, aquí hay una cosa muy curiosa, que no existe el quebrantamiento de condena. Es decir, si el juez ya te quitó el carnet y te cogen otra vez con el coche, en cualquier otro delito, eso sería un quebrantamiento de condena. Porque yo, es decir, si yo como juez, vale, te cojo bebido, muy bebido, y te quito el carnet. Vale. Si yo te cojo otra vez bebido y yo veo que tú tienes una decisión, yo veo que en una decisión judicial a ti te han quitado el carnet, en cualquier otro delito, eso sería un quebrantamiento de condena. Si yo te digo, oye, violencia de género, no aproximación a la víctima, y tú te aproximas, es un quebrantamiento de condena. Estás quebrantando la condena que te puso el juez. Pero aquí no, porque el propio artículo ya te está recogiendo que si yo te pillo cuando el juez te quitó el carnet, no un quebrantamiento, sino este artículo. ¿Vale? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Pues es inteligente. La verdad que no es fácil de entender. Sí, entenderlo ahora sí, pero a lo mejor mañana. ¿O no, verdad? Mañana sí, se muchacha, que aguantar que está Hasta mañana. te dura, pues, a ver cómo es la curva de la memoria, te dura unos 20 días. Dentro de 20 días, cuando te pregunte esto, vamos a decir otra cosa. Vale. Súper, dice la misma pena sin. Ah, eso no, ya lo leí. El 385. El que origina es. Vale, este no es tan importante, pero vamos a leerlo. Dice: será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o la multa de 2 a 24 y trabajo en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días el que originara un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias, derramando sustancias deslizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. No restablecer la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo, ¿vale? Y pongan ahí 36.3. Y vamos a leer el 36.3. Falta Ainhoa para que se ría de todos los patillos que le doy a las palabras hablando. De hecho, el tema 41 está en la respuesta específica. Sí.
No, 16. 3. 36.3, ¿alguno tiene ahí? Pero eso de que De la 4 2015. Ah. Se me olvidó decirles hoy que la trajeron en El 36.3 Sí, dice causar desorden en la vida, el espacio y los establecimientos públicos u obstaculizar la vida pública como el sí. como el área urbana, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasiona una alteración grave de la seguridad ciudadana. Sí. Puse, ojo, no es lo mismo que el 36.3. Vale, obstaculizar la vía. Es que yo ponga a lo mejor un contenedor en medio de la vía pública para conectar. Esto es que lo estoy poniendo en la carretera, en la pista, ¿vale? Para ocasionar algún accidente. Dice, cuando en la vía, ¿vale? No nos confundamos, pues si lo vemos en un supuesto, no es lo mismo que yo en la vía pública ponga cosas para molestar por ejemplo, las manifestaciones de Cataluña, que quemaban mobiliario público ahí en la calle, ¿vale? Si yo hago eso en la pista, en la carretera, en la carretera escalerita, en medio, que pueda ocasionar un accidente grave, y ahí vamos por aquí, ¿vale? Y el 385 bis, este es el vehículo como instrumento de delito, ¿vale? Dice que el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en el capítulo anterior se considerará instrumento del delito, a efecto de los artículos 127 y 128. Y el 385 dice, en los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, ¿vieron que sacaron de aquí el 380 y el 381? ¿Por qué? Porque dice, el tribunal, razonándolo en la sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor incidencia del riesgo causado. ¿Por qué sacaron el 380 y el 381? Porque es temeridad manifiesta la conducción o desprecio por la vida. Ahí yo no te voy a rebajar la condena. ¿Vale? Por eso sacan de este artículo esos dos artículos. En los demás casos, bueno, velocidad, alcoholemia, a que ustedes tienen un montón bueno, un montón, ¿no? Yo es que casi todas mis amigas me han quitado el carnet ahora, y no es que yo sea una santa, sino que a mí me da pánico coger el coche con bebida, de toda la vida. Pero yo tengo varias amigas a las que le han quitado el carnet y aún no se lo han quitado un montón de veces. Pues el juez o el fiscal, cuando para y habla contigo, cuando da delito, a que no todo el mundo tiene como condena, o algún amigo, o ustedes mismos se lo han quitado alguna vez, las condenas no son muy heavy, ¿vale? Por aquí, por esto, en la menor entidad del hecho, ¿vale? El juez aquí, pues puede razonar, pues viendo, pues mira, pues es una persona que trabaja, que tiene coche propio, o no, si no tiene coche propio, a lo mejor no siempre va a coger el coche, ¿vale? Pues mira, pues un día le puede pasar que saliera de marcha y cogiera el carnet, que cogiera el coche y que le hiciera una prueba de alcoholemia y diera, pues mira, no lo vamos a meter en prisión, ¿vale? Eso es el 379. Por la menor entidad de derecho, el juez te puede rebajar la condena. El 384, el 383, que tú te niegues a hacerte la prueba de alcoholemia, son delitos que, si bien están castigados porque van contra la seguridad vial, no tienen a veces mayor entidad, mayor peligro o mayor gravedad. Sin embargo, el 380 y el 381 sí, son súper claves. Desprecio por la vida de las personas y peligro concreto, o peligro abstracto por la vida de las personas, y el 380, conducción temeraria. ¿Vale? Por eso lo saca de aquí. Aquí te la vas a comer entera. Y ya. El próximo día damos... Y el 127 y 128 El instrumento de delito. Es lo que del Código Penal, el código penal me parece. pues, O de la ley civil. Creo que es el código, ¿eh? es que aquí no está, ¿verdad? ¿No estás mirando? El temario
La verdad que fue... Sí, es el decomiso, es el código penal. Habla del decomiso y de los instrumentos del delito. Sí, la Esto verdad. es lo que te avala para que tú te puedas llevar el coche. ¿Por qué? Porque es el instrumento del delito. ¿Vale? Cuando tú haces una conducción temeraria con kamikaze y matas personas, te llevas el coche porque lo que te ampara en este artículo que te dice el instrumento del delito es el coche. ¿Vale? Ya está. No vamos a seguir ya porque los siguientes son los delitos contra la administración pública. Y luego pudo avanzar. Son un asco. Malversación, cohecho, prevaricación. Pero no te vas a liar. Sobre todo el de malversación, que es el de Puigdemont. Malversar con caudales públicos. A mí me resulta tan complicado. ¿Vale? Prevaricar es dar licencias o dar cositas no a tus amigos. Y cohecho es soborno. Es más fácil de lo que parece, pero excepciones ilegales se pasan, ¿eh? Claro, y después el cohecho, ¿por qué se castiga todo? Se castiga si yo te soborno, si yo te ofrezco un regalo y si tú lo aceptas. Si tú haces algo que es propio de tu cargo o no, pero siempre tienes que estar relacionado con la administración pública. Tú tienes que tener funcionario público, autoridad, tienes que tener una relación con la administración pública y que en tu postura de funcionario o en tu postura de autoridad tú hagas algo. Te concedo una licencia, prevarico, te acepto un regalo para hacer algo propio de mi cargo o dejar de hacerlo, cohecho. Cojo los caudales públicos para hacer algo en beneficio propio, cojo el coche oficial para ir al bautizo de mi sobrina. Tal vez. Son un asco, la verdad, que no me gustan, pero ahí está. Bien. Ay, aquí no lo veo. Bien, chiquillos. A los de casa. Sí, no, es que tarda en conectarse el micro, sí. Vale. Pues nada. Hasta el Bueno, lunes. gracias. Si van de carnaval, tengan cuidado. No, yo en casita. Bueno. Chao. Ya.